Increíble descubrimiento, billonario sorprendido por un detalle oculto en el ataúd de sus padres. El clima sombrío envolvía el pueblo natal de Alejandro, un empresario que había construido su vida sobre una montaña de éxito. La lluvia caía en un murmullo constante, como un lamento por todo lo que había perdido. Su lujosa casa en la Ciudad de México parecía un mundo apartada, distante y vacía. Los ecos de la risa infantil y el sonido de las tortillas cocinándose en el comal lo perseguían en cada esquina del pueblo. Al llegar a casa de sus padres, el aroma a tierra mojada y el bullicio familiar lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Había venido a enterrar a sus padres, quienes, sin saberlo, habían alimentado siempre la sombra de su soledad con expectativas inalcanzables. Mientras esperaba en la puerta, el silencio le resultaba abrumador. Una especie de agonía interna se adueñaba de él, un dilema moral que lo mantenía atormentado. ¿Todo lo que había logrado, valía la pena si no podía compartirlo con ellos? A medida que el ataúd era descubierto, la presión en su pecho aumentaba. Las miradas de los asistentes, llenas de compasión, parecían cuestionar su valía como hijo, como hombre. Cada lápiz labial y cada susurro sobre su éxito se convertían en un ruido ensordecedor que oscurecía la voz de su corazón. Cuando finalmente llegó el momento de abrir el ataúd, el aire se volvió denso. 10 segundos que sintió como eternidades, antes de que sus ojos se posaran en el pequeño objeto que había caído del interior. Una caja con un diario. La curiosidad se apoderó de él, una energía desconocida que lo empujó a reclamarla como propia. Sin pensarlo, la guardó en su saco. Mientras su mente se debatía entre el deseo de un último adiós y la atracción de lo desconocido, la sensación de culpa lo envolvía como una neblina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras el viento susurraba fuera de su habitación, se sintió obligado a abrir el diario. Las páginas amarillentas estaban llenas de garabatos, de dibujos en acuarela que parecían saltearse en una danza de color. La voz de su madre resonaba a través de cada palabra. ¿Cómo había pasado tanto tiempo sin ver esto? Sus sueños, sus luchas, ocultas tras un muro de sacrificio. Con cada nueva revelación, una sensación de desesperación lo invadía. Se había mantenido al margen de su vida, como un espectador alejado. Merecía ser el hijo hecho de sus esperanzas, pero ese camino había sido uno de distancia, no de unión. Alejandro se cuestionaba a sí mismo, ¿cómo podría haber ignorado el arduo trabajo de su madre por ser comprendida? Cada trazo, cada palabra, gritos ahogados que expresaban su sufrimiento. A medida que exploraba esos trazos, la presión se intensificaba dentro de su mente, oponiéndose a su vida de excesos y superficialidades. Ahora, el eco de su infancia, antes un mero susurro, retumbaba con estridencia. ¿Cómo había llegado a este punto en su vida? La sensación de ser un fraude lo obligaba a luchar contra la idea de que su valor siempre habría sido juzgado por ser el exitoso. El último dibujo del diario, una representación de una familia unida, lo atrapó. Miró las figuras y se sintió desbordado por la angustia. ¿Qué legado tendría al final? Al borde del colapso, se dio cuenta de que el viaje hacia su propia identidad recién comenzaba. Las preguntas danzaban en su mente, pero la respuesta tardaría en llegar. Aquella noche, el aire se sentía como un abrazo apretado, una mezcla de su pasado y un futuro incierto. ¿Sería capaz de reconciliarse con su historia?
En el rincón del diario, una página permanecía en blanco, una invitación a seguir escribiendo su propia narrativa. La luz del alba se filtraba tímidamente a través de las cortinas de la habitación de Alejandro, pero su mente ya estaba en marcha. Había pasado la noche revisando cada palabra del diario, sumergiéndose en la vida de su madre, absorbiendo cada matiz de sus luchas y sueños. El dolor y la culpa lo ocupaban como un peso insoportable y, a la vez, una chispa que encendía un fuego en su interior. La idea de reconstruir su conexión con ellos lo intimidaba y le emocionaba al mismo tiempo. Durante el desayuno, en la antigua cocina de sus padres, Alejandro sintió la presencia de esos recuerdos que se mezclaban con el aroma del café recién hecho. Las barajas, objetos olvidados en los estantes, le hablaban de un tiempo en el que los simples momentos familiares eran su mayor tesoro. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de éxito, había relegado su vida personal a un segundo plano. Esto se le hacía inaceptable tras leer la historia de su madre, había sacrificado tanto por los suyos y, sin embargo, él había ido tras una ilusión de grandeza. Con el diario bajo el brazo, decidió dar un paseo por el pueblo, en busca de una conexión que se había perdido. Las calles estaban vacías, pero aún así, cada esquina revitalizaba algún recuerdo. Su intención era clara, buscar el hilo conductor que uniera su vida con la de sus padres. En el camino, se encontró frente a la vieja escuela donde había compartido risas con sus amigos. Se detuvo, sintiendo que quizás tenía que abordar a antiguos compañeros, aquellos que podrían ofrecer vislumbres de la vida que había dejado atrás. A medida que cada rostro familiar aparecía en su mente, el deseo de confrontar sus propios errores crecía. Las relaciones superficiales habían adornado su vida adulta, pero la soledad persistía como un espectro. Alejandro se cuestionó, ¿qué haría si se presentara la oportunidad de recuperar esas conexiones perdidas? Tenía la audacia de acercarse y pedir disculpas por su ausencia, por haberse convertido en un extraño para aquellos que más amó. La decisión le hizo sudar las palmas, lo asustaba y lo atraía al mismo tiempo. Con palabras no dichas en el pecho, comprendió que debía dejar de lado su ego y ser honesto sobre su lucha y arrepentimiento. La primera persona a la que se decidió acercar fue Ricardo, su amigo de la infancia. Rick había sido un pilar en su vida, y el deseo de reconectar lo consumía. Sin embargo, la idea de acercarse repetía pensamientos autocríticos en su cabeza. Mientras se dirigía a la casa de Ricardo, un dilema emergía en su mente: ¿sería capaz de abrir su corazón a alguien que había estado tan presente en su juventud? ¿Despertaría el rencor por no haber estado a su lado en los momentos difíciles? Al llegar a su puerta, la ansiedad lo paralizó. Fuentes de inseguridad brotaban de su interior. Pero la página en blanco del diario seguía en su mente, invitándole a escribir un nuevo capítulo. Finalmente, golpeó la puerta. La espera se sentía interminable. Justo cuando su mente se llenaba de dudas, una voz familiar lo sacó de su entumecimiento. Al abrirse la puerta, el rostro de Ricardo mostraba sorpresa y confusión, pero también una chispa de esperanza. Era el primer paso hacia la reconciliación. Yo quería hablar contigo, dijo Alejandro, sintiendo que la verdad que siempre había evadido ahora se desbordaba. En ese instante, comprendió que su viaje apenas comenzaba y que las decisiones que tomaría a partir de ahora no solo definirían su futuro, sino que también reescribirían su historia. La reconexión con aquellos que había amado no sería fácil, pero el desafío estaba claro. A medida que la conversación se desarrollaba, Alejandro comenzó a vislumbrar las capas de su propio ser, una realidad que lo empujaba a la confrontación. Por dentro, la chispa de la autenticidad empezaba a arder. Sin embargo, dentro de él, la sombra de la duda permanecía latente. ¿Sería suficiente esta nueva dirección? ¿Podría realmente cambiar el rumbo de su vida? El momento se tornaba crucial. La respuesta quedaba aún por descubrir, así como las exigencias del pasado que amenazaban con salir a la luz.
Alejandro estaba a punto de embarcarse en un camino de redención, un viaje de dolor y descubrimiento que definiría su futuro. Pero, eventualmente, tendría que enfrentarse a la verdad más dura. ¿Estaría dispuesto a asumir las consecuencias de su búsqueda de sentido? El silencio en la habitación de Ricardo se sentía abrumador, pero también liberador. Alejandro había dado el primer paso hacia su propia salvación, aunque la angustia lo invadía. La mirada de su amigo, que ahora brillaba con una mezcla de aceptación y desconfianza, lo instaba a continuar. Lo siento, Reg. No he estado presente, no he sido el amigo que debí ser, confesó, buscando la verdad en sus palabras. Ricardo asintió lentamente, un gesto que parecía pesar más que una simple aceptación. Alejandro podía ver la lucha interna tras los ojos de su amigo, los recuerdos compartidos, las risas perdidas y los momentos de apoyo que no se habían materializado. Es fácil perderse a uno mismo en la búsqueda de cosas que no importan tanto, respondió Ricardo, su voz cargada de sinceridad. Pero eso no significa que no hayas tenido tus motivos. Fue un alivio escuchar que su amigo no lo condenaba. Sin embargo, bajo esa comprensión, Alejandro detectó un eco de la culpa que lo perseguía. La conversación derivó hacia lo personal, abriendo heridas antiguas, rostros desaparecidos y sueños marchitos. Cada palabra parecía un paso hacia la reconstrucción de un vínculo que había considerado irrecuperable. Aprovechando la apertura, Alejandro decidió vulnerabilizarse aún más. Estuve revisando el diario de mi madre, comenzó. Hablar de ella, su legado y sus sacrificios hizo que la pesa de la culpa se aliviara, pero también provocó un profundo anhelo de honestidad. Nunca se había permitido explorar su dolor, dándose cuenta de que, al hacerlo, lo mantenía encadenado a sus limitaciones. Encontrar ese coraje en la conversación se convirtió en una catarsis inesperada. Siempre pensé que el dinero lo sería todo, continuó, mientras las palabras fluían con creciente sinceridad. Pero al leer su historia, entendí que ella luchó por cosas más grandes, su familia, su conexión con nosotros. Y ahí me perdí. Buscando poder, lo perdí todo. El silencio se hizo nuevamente palpable cuando Ricardo lo miró. Era un silencio que parecía disfrazar la tristeza y la ira que había albergado durante años. Alejandro se preguntó si Ricardo todavía anhelaba su compañía en tiempos idóneos, o si había hecho las paces con la traición de su ausencia. Puede que estés a tiempo de remediarlo, finalmente sugirió su amigo, desvaneciendo la tensión. Podría ser parte de algo más grande de lo que creías. No todo es perder lo que tenías. La afirmación resonó profundamente en Alejandro, invitándolo a un nuevo propósito, pero también a una carga de responsabilidad que le daba miedo enfrentar. Después de aquel encuentro, se despidieron con una promesa de reconectar. En su pecho, un oscuro nudo de incertidumbre se había aflojado, aunque una nueva tarea se había desplegado ante él, superar el miedo de mostrarse vulnerable no solo ante Ricardo, sino ante el mundo que lo había visto fracasar en múltiples ocasiones. Pedro, otro amigo de la infancia que en su momento había sido un confidente, también ocupaba su mente. Había un aura de rencor entre ellos, casi palpable, y la idea de acercarse lo intimidaba. Aún así, sabía que debía enfrentar no solo las viejas heridas de su pasado, sino también las suyas propias. Cuanto más se abría a la posibilidad de perdón y conexión, más se daba cuenta de que el conflicto interno no terminaría con un simple acto de reconexión. Requeriría un reescribir constante y una disposición a reconocer sus propias flaquezas. Alejandro dejó la casa de Ricardo con una mezcla de esperanza y terror. Las decisiones que tenía frente a él empezaban a chisporrotear en su mente. En ese viaje hacia la reconciliación, se pulsaban las verdaderas interrogantes: ¿cómo lidiaría con el peso de su propia historia? ¿Podría elevarse por encima de sus fantasmas y conectar con quienes lo esperaban? Las respuestas aún no eran evidentes, pero el deseo de completar su viaje hacia la autenticidad lo impulsaba hacia adelante.
Sin embargo, el atormentado eco de sus decisiones pasadas resonaba fuerte, y en él incitaba a preguntarse si había algo más oscuro que había quedado enterrado en su historia familiar. Un extraño descubrimiento podría revelarse, uno que cambiaría no solo su relación con el pasado, sino también su futuro. El hambre por entender lo oculto lo llevó a tomar la firme decisión de hurgar más profundo en los secretos familiares que habían permanecido en la sombra, esperando a ser descubiertos. ¿Qué otros enigmas se encontrarían tras las páginas del diario que comenzaban a mostrarle la verdadera historia de su linaje? Alejandro se sentó en su pequeño e iluminado apartamento, el diario de su madre abierto frente a él. La noche caía lentamente, y con ella, un silencio expectante que invadía su mente. Las palabras escritas en esas páginas parecían cobrar vida, susurrándole verdades y secretos que había eludido durante mucho tiempo. Cada línea le servía de espejo, le reflejaba no solo su historia, sino también la de su madre, una mujer fuerte que había llevado el peso de una familia a cuestas. La conexión que había sentido al hablar con Ricardo se transformó en un impulso. Con gestos decididos, tomó un bolígrafo y comenzó a anotar pensamientos, preguntas que oscilaban entre el conocimiento y el deseo de cambio. ¿Por qué no pude ver lo que ella vio? Era esencial para él comprender la visión de su madre sobre la vida, su lucha, sus sacrificios, y cómo estos influyeron en la persona que Alejandro había llegado a ser. Pero se sentía atrapado en un ciclo de búsqueda y culpa. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, decidió que era el momento de convertirse en un agente de su propia transformación. Con cada palabra que anotaba, vislumbraba un camino hacia la redención personal. La claridad comenzaba a surgir entre sus pensamientos, revelándole que su vida no era simplemente un compendio de fracasos, también estaba forjada por aprendizajes y decisiones, muchas de las cuales no había considerado adecuadamente. Este viaje hacia el pasado no solo es para mí, pensó mientras rumiaba sobre sus amigos y aquel rencor con Pedro. No puede ser una búsqueda solitaria. Debo abrir esta puerta, aunque me asuste. La idea de intentar reconciliarse lo asustaba, pero la posibilidad de entendimiento era aún más fuerte. A la mañana siguiente, después de una corta noche de insomnio repleta de pensamientos, tomó la decisión de buscar a Pedro. La confrontación sería ineludible. En su mente, delineó los posibles escenarios de esa reunión, repitiendo una y otra vez las palabras que podría usar. Quería ser directo pero también empático. Sabía que el resentimiento generado entre ellos solo podría superarse con verdad y vulnerabilidad, algo que hasta entonces había estado evitando. Cada paso que daba hacia la casa de Pedro era incómodo, como si cada ladrillo del camino le recordara el peso de las decisiones mal tomadas. Era como cargar una mochila llena de piedras que había dejado de lado durante años. Sin embargo, el impulso de deshacerse de esa carga lo motivaba. El deseo de sanación era más fuerte que el miedo. Cuando llegó, se encontró frente a la puerta, un instante congelado en el tiempo. Llamó con determinación, y un nudo de ansiedad se formó en su pecho. Al abrirse la puerta, el rostro de Pedro reflejó sorpresa, seguido de un destello de inquietud. Alejandro recorrió la habitación con la mirada, notando cómo el espacio denotaba los ecos de un pasado compartido. Necesitamos hablar, soltó, dejando caer la frase como una piedra en un lago tranquilo, esperando las ondas de esa decisión. Durante la conversación, Alejandro mantuvo una postura firme, a pesar de las tensiones latentes con su amigo. Juntos, ahora, comenzaba una batalla por romper la barrera del resentimiento y construir puentes hacia una comprensión más profunda. Mientras intercambiaban recuerdos, risas y lamentos, Alejandro sintió como un peso se levantaba lentamente de sus hombros. Las dudas aún perduraban, pero su determinación se hacía más fuerte, manejando un delicado equilibrio entre la necesidad de perdonar y la urgencia de ser perdonado.
Cuando la charla se tornaba hacia lo incómodo, una revelación inesperada brotó de sus labios, una pareja de secretos que habían permanecido enterrados durante demasiado tiempo. Hay algo que siempre quise decirte sobre mi madre y nuestra historia, confesó, preparándose para descubrir un rincón que, de salir a la luz, cambiaría no solo su pasado, sino también el futuro de su relación con Pedro. La revelación pendía en el aire, lista para caer. ¿Qué verdades ocultas se desatarían y cómo afectarían su vínculo? El eco de sus decisiones ansiaba la respuesta, y Alejandro supo que estaba en la antesala de una exposición que podría cambiar el curso de su existencia. La tensión en el ambiente se amplificó cuando Alejandro pronunció aquellas palabras. Pedro lo miró, los ojos entrecerrados, como si esperara un golpe inesperado. Alejandro podía sentir el ardor de su ansiedad, pero sabía que era un momento crucial. La verdad que llevaba tanto tiempo reprimida en su interior necesitaba salir. Mi madre, comenzó, titubeando. Ella tenía un pasado que nunca compartió con nadie, no incluso conmigo. Lo descubrí hace poco, en su diario. Siempre pensé que nuestra historia era sencilla, pero lo que he descubierto la transforma por completo. Cada sílaba que pronunciaba era una invitación a abrir viejas heridas, pero también a sanar. Pedro, expectante, asintió lentamente, mostrando su disposición a escuchar sin interrumpir. La complicidad que había existido en su infancia comenzaba a resurgir, aunque tensa por los recuerdos dolorosos. Alejandro respiró profundamente, buscando la claridad en esa nebulosa de emoción. Ella conoció a tu padre antes de conocernos a nosotros. Su vida estaba entrelazada con la de tu familia de una forma que nunca entendí. Hay secretos sobre ellos, sobre su amor y lo que comprometió a nuestra familia, explicó. Alejandro entrecerró los ojos, adentrándose aún más en la verdad que acababa de sacar a la luz. Creo que esta historia es parte de la razón por la que nuestra amistad se fracturó, Pedro. Me sentí atrapado, como si el peso de ese secreto también me perteneciera. Las palabras flotaban entre ellos, densas, como un aire pesado que insistía en asfixiarlos. Alejandro se sintió vulnerable, pero al mismo tiempo un pequeño rayo de libertad se colaba en su pecho. Era un primer paso hacia la reconciliación. Aceptar que había algo más grande que su propio dolor lo liberaba de cierto modo. ¿Qué detalles has encontrado?, preguntó Pedro, su voz entrecortada. Hay una carta. Una que nunca fue enviada, donde tu padre le explica a mi madre sus miedos, su amor, los sacrificios que haría por ella. Todo estaba envuelto en un contexto que desconocíamos. Lo que ocurrió entre ellos, complicó todo, incluso después de que nos acercamos. La habitación quedó en un silencio reverberante, como si las palabras de Alejandro hubieran cambiado la dirección del viento. El choque de las revelaciones comenzaba a dar forma a un nuevo entendimiento entre ellos. Alejandro pudo ver en el rostro de Pedro la lucha interna que libraba, quizás sintiendo que la historia familiar que siempre había asumido era solo una fachada. En ese instante compartido, una especie de compasión emergió entre ellos, un sentido tácito de hermandad. Esto, pensó Alejandro, no era solo un descubrimiento relacionado con su madre, era el camino hacia una reconciliación más profunda, unirse para sanar antiguas dolencias y tal vez descubrir lo que había partido su historia familiar en dos. Sin embargo, antes de poder saborear la tranquilidad que prometía este acercamiento, un pensamiento lo atravesó como una ráfaga helada. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para desenterrar los secretos del pasado? ¿Qué tendría que sacrificar, incluso dentro de esta nueva comprensión? Debo decirte que creo que hay más por descubrir, no solo sobre nuestras madres, sino sobre cómo nuestros viejos rencores han tejido la narrativa de nuestra identidad desde entonces, dijo Alejandro, sintiendo cómo la presión en su pecho lo instaba a tomar medidas. La búsqueda de respuestas había comenzado, y cada nuevo hallazgo prometía más que simple información.
Si este es el inicio de un camino, entonces también hay decisiones que deberemos enfrentar, no solo entre nosotros, sino dentro de nosotros mismos, finalizó Alejandro, sintiéndose más dispuesto que nunca a desentrañar las capas de su propia existencia, así como las de Pedro. ¿Estaban ambos listos para enfrentarse a sus sombras y explorar lo desconocido que se encontraba a la vuelta de la esquina? El eco de su amistad podría resituarse, pero el riesgo era innegable. Las puertas apenas comenzaban a abrirse, y Alejandro sabía que estaba encontrándose en la antesala de una revelación aún más impactante que podría redefinir no solo sus vínculos, sino también la esencia de quienes eran realmente. El silencio que se había instalado entre Alejandro y Pedro parecía cargado de electricidad, un preludio a la tormenta que se avecinaba. La acción de desenterrar verdades antiguas no era solo un deber, sino una travesía que los obligaría a repensar sus caminos. Alejandro se sintió arrastrado hacia un destino que parecía inminente, pero también aterrador. La revelación de la carta no solo había abierto viejas heridas, también había iniciado un camino hacia una confrontación personal que Alejandro no podía eludir. Mientras observaba a Pedro, vislumbró la posibilidad de un nuevo inicio, pero también se daba cuenta de que cada paso hacia adelante requeriría una aceptación radical de ellos mismos y de su pasado. ¿Qué vamos a hacer con esto?, preguntó Pedro, su voz quebrada sonando casi como un eco de su propia confusión. ¿Vamos a buscar a mis padres y preguntarles? ¿Exponer lo que ha estado oculto todo este tiempo? La pregunta resonó en la mente de Alejandro. El dilema se tornaba claro: ¿estaba dispuesto a provocar un conflicto aún mayor en sus familias o prefería mantener la paz a costa de su verdad personal? La decisión no era sencilla. Sabía que cualquier acción que tomaran podría desatar un huracán de emociones y revelaciones, no solo sobre ellos, sino sobre generaciones que habían vivido bajo las sombras del secreto. No creo que se trate solo de hablar con ellos, respondió Alejandro, sus pensamientos fluyendo con una claridad nueva. Necesitamos entender lo que ocurrió realmente entre nuestras familias. Hay patrones en nuestras vidas que se repiten, y no podemos romperlos sin saber sus orígenes. Esta nueva perspectiva encendió un fuego en el interior de Alejandro. En ese instante, se dio cuenta de que no solo buscaba claridad sobre el pasado, sino también sobre sí mismo. La liberación personal que anhelaba dependía de confrontar sus propios miedos y traumas, así como de los de Pedro. ¿Acaso no sientes que esto es una oportunidad?, preguntó, casi como si se estuviera convenciendo a sí mismo. Podría ser nuestra chance para dejar atrás lo que nos ha condicionado. La verdad solo puede liberarnos si estamos dispuestos a aceptarla. Pedro lo consideró, sus ojos antes inquietos ahora mostrando una chispa de determinación. La ansiedad que ambos experimentaban no solo era un obstáculo, era una señal. Un aviso de que las sombras del pasado estaban listas para ser expuestas a la luz, y ellos estaban en el umbral de una transformación personal. Sería difícil, lo sé, continuó Alejandro, sintiendo que cada palabra podía impresionar sobre el futuro que se avecinaba. Pero si no actuamos ahora, seguiremos siendo prisioneros de estas historias que no son nuestras. Esa carta, esos secretos, son solo el principio. Cada vez que se aventuraban más en las profundidades de sus relaciones familiares, la posibilidad de autodescubrimiento se volvía palpable. La idea de arriesgar el status quo en sus vidas se volvía atractiva, como una promesa de libertad. Mientras daban los primeros pasos hacia un nuevo capítulo, Alejandro sintió que la tensión se transformaba en determinación. Eran jóvenes que se enfrentaban a un enigma que desafiaba no solo su amistad, sino también sus propias identidades. Lo haremos juntos, dijo Pedro, finalmente decidido. No podemos permitir que otros escriban nuestra historia. El acuerdo resonó en el aire, como un pacto renovado que ambos llevaban dentro. Pero mientras la luz entraba en su conversación, la sombra de la incertidumbre siguió acechando. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar?
¿Qué más les depararían las verdades que estaban a punto de descubrir? A medida que se levantaron para buscar respuestas, Alejandro sabía que el viaje apenas comenzaba. Un camino lleno de riesgos, revelaciones y un futuro incierto se extendía ante ellos. Juntos, darían el salto, pero el costo de cada revelación podría ser más alto de lo que jamás habían imaginado. ¿Serían capaces de afrontar las consecuencias de su búsqueda? La pregunta se cernía en él. Aire, una invitación a la nueva aventura que se avecinaba, lista para poner a prueba su voluntad y su amistad. El eco de las palabras de Pedro aún retumbaba en la mente de Alejandro mientras abandonaban la comodidad de su refugio habitual y se enfrentaban al mundo exterior. Caminaban en dirección a la antigua casa de los padres de Pedro, el lugar donde tantas historias habían comenzado, pero también donde los secretos más oscuros parecían estar enterrados. La transformación personal que ambos anhelaban dependía de una decisión que, aunque compartida, pesaba de manera diferente en cada uno de ellos. Al principio, Alejandro se sintió abrumado por la magnitud de lo que iban a confrontar. La incertidumbre se mezclaba con una extraña emoción de anticipación. Sabía que la búsqueda de la verdad sobre su pasado haría tambalear la base de su identidad actual. Y sin embargo, había un anhelo profundo de que este viaje no solo le revelara verdades sobre otros, sino sobre él mismo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Le preguntó Alejandro a Pedro mientras cruzaban la puerta de su infancia. Su voz, aunque firme, delataba el nerviosismo que se agazapaba en su interior. Era consciente de que su amigo no solo enfrentaría a sus padres, sino también a la sombra de su propia historia. Si no lo hacemos ahora, nunca lo haré, respondió Pedro, con una claridad que lo sorprendió. La decisión había dejado de ser simplemente una reacción a la carta, había evolucionado en un compromiso con su propia liberación. Alejandro lo observó y se dio cuenta de que esa determinación podía ser contagiosa. Con la convicción de que estaban en una encrucijada, ambos descendieron al salón, un espacio repleto de memorias que permanecían vacías y silenciosas. La tensión era palpable. Las paredes parecían susurrar los ecos de discusiones y risas, pero en ese momento estaban cargadas de preguntas no expresadas y secretos a voces. Alejandro sintió que ese lugar había sido un refugio hasta que decidieron desafiar lo que representaba. Vamos a abrir esa conversación, incluso si tenemos que desgarrar antiguos recuerdos, dijo Alejandro, tomando la delantera. Antes de tocar la puerta que llevaba a la cocina, donde sabían que sus padres se encontraban, se tomó un momento para respirar. Era ahora o nunca. Al entrar, la escena habitual de un día común se desvaneció. Sus padres miraron con sorpresa, pero la calidez de su hogar no era suficiente para ocultar la frialdad de la verdad que se avecinaba. Pedro dio un paso adelante. Alejandro lo siguió, consciente de que cada palabra que pronunciaran podría cambiar todo. Necesitamos hablar de algo importante, empezó Pedro, su voz resonando a través del aire cargado de expectativas. Alejandro sintió como el sudor se acumulaba en su frente, la carga de esa conversación era monumental. Toda la dignidad y las amistades acumuladas en años corrían peligro con cada palabra que fluía. Al mismo tiempo, sabía que ese era precisamente el tipo de riesgo que necesitaban tomar para allanar el camino hacia su futuro. Mientras Pedro comenzaba a contar sobre la carta y su contenido, Alejandro sintió un cambio dentro de sí mismo. La valentía de su amigo lo inspiraba a desafiar las limitaciones que había aceptado como definitivas. La posibilidad de ser más que un producto de su historia pasada le daba un empoderamiento renovado. Debemos enfrentar lo que hay en el fondo del ataúd de nuestros recuerdos, pensó. La metáfora que había crecido en su mente desde la conversación empezaba a traducirse en acción, estaban listos para escarbar en viejas verdades, aunque el proceso pudiera ser doloroso. Un silencio tenso se apoderó de la habitación cuando las palabras de Pedro se instalaron en el aire, una declaración inesperada pero necesaria que resonó en cada rincón.
La respuesta de sus padres se convertiría en la cuerda floja sobre la que ambos bailarían entre la verdad y la ruptura. Salvaría o destruiría la relación que habían forjado durante años. Sin embargo, algo inesperado hizo vibrar las conciencias en esa sala, el crujido de un asiento, el leve susurro de una verdad que podría cambiarlo todo. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, llevando consigo la esperanza y el miedo en igual medida. A medida que se desarrollaba la conversación, Alejandro comprendió que habían tomado una decisión que definía no solo a Pedro, sino a él mismo. ¿Serían capaces de soportar el peso de las verdades que se liberarían? Con sus corazones latiendo aún más rápido, se preguntaron en un susurro si estarían preparados para las revelaciones que se avecinaban. La necesidad de su valentía nunca había sido más crucial. El silencio se cortó bruscamente cuando la madre de Pedro reaccionó. Su mirada, marcada por la sorpresa y el temor, navegaba entre su hijo y su esposo, como si calculase el impacto de lo que entendía que estaba por suceder. Alejandro sintió que el aire se tornaba denso, cargado de una tensión palpable que lo envolvía. Ahí, en medio de la inseguridad, emergía una decidida voz interna que lo instaba a no retroceder. Cualquier información que salga de este lugar puede cambiarlo todo, reflexionó. A medida que la conversación avanzaba, cada frase resultaba como un ladrillo inconveniente añadido a la construcción de su identidad. Pedro continuó, sus palabras desnudando secretos que parecían encantados en el aire, empujándolos hacia una realidad que ambos habían temido afrontar. Mediante el relato, Alejandro descubrió que el verdadero desafío no solo era desenterrar la historia de otro, sino la suya propia. La revelación de que sus trayectorias estaban entrelazadas en formas inesperadas se hizo más clara. ¿Por qué me ocultan eso?, Pedro preguntó, casi como un mantre. Su voz estaba enojada pero también herida. Alejandro sintió un profundo eco de esa pregunta en su interior. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una especie de burbuja autoimpuesta, eligiendo ignorar aspectos de sus propias experiencias que podrían ser incluso más desgarradores. La realidad era que los secretos de su amigo resonaban con los suyos, evidenciando que también él había estado huyendo de su propia verdad. Mientras sus padres intentaban explicar, manifestando su horror a través de excusas que sonaban cada vez más vacías, un fuego interno empezó a arder dentro de Alejandro. Cada momento de indecisión o desvío de la responsabilidad por parte de ellos alimentaba su determinación a enfrentarse a su pasado. Era el momento de obtener claridad, las palabras de Pedro resonaban en su mente como un llamado a la acción. No puedo permitir que mi vida continúe dominada por huellas del pasado. Una revelación inesperada surgió de aquella confusión. Comprendió que los secretos de Pedro eran también una manifestación de su propia lucha. Él había vivido bajo la sombra de decisiones ajenas, permitiendo que esos miedos molden su presente. En esta atmósfera tensa, la idea de actuar se convirtió en un mantra, eligiendo no ser un mero espectador en sus vidas. Después de lo que pareció una eternidad, la conversación finalmente hizo una pausa. Las miradas de sus padres se entrelazaron, haciéndose cada vez más desconcertantes. Alejandro sintió que era su turno. La rabia contenida brotó en su voz mientras concluía, no inventemos más excusas. Debemos hablar de lo que somos realmente. Solo así podemos encontrar el camino hacia la verdad. Sus palabras colisionaron con el silencio, exigiendo una respuesta. Había cruzado una línea y ya no había vuelta atrás. La presión se intensificó en el aire, la confesión de sus padres se hacía inevitable. Sin embargo, algo en él temía que tal acto pudiera ser más devastador de lo que imaginaban. Cuando la madre de Pedro finalmente abrió la boca, Alejandro sostuvo su respiración, consciente de que su vida podría jamás volver a ser la misma tras escuchar lo que tenía por venir. La fortaleza que había estado construyendo en su interior se vería puesta a prueba en instantes, un nudo de anticipación se formó en su estómago a la espera de la verdad que podría ser liberadora, pero también destructiva.
Lo que descubrirás hoy cambiará tu vida para siempre, dijo ella, y en ese instante Alejandro comprendió que las fuerzas ocultas que los habían llevado hasta ese momento eran mucho más complejas y profundas de lo que había supuesto. Lo que comenzaron como una búsqueda de respuestas se convertiría en una travesía hacia un futuro incierto. Alejandro sintió la adrenalina recorrer su cuerpo, al fin, estaba por descubrir no solo la historia de Pedro, sino la suya. Cuando la verdad finalmente emergiera, lo haría en un torrente de cambios que ni él mismo podría prever. La revelación estaba para llegar y la vida que había conocido trascendería en instantes. Con la mirada fija en la madre de Pedro, sabía que en los próximos segundos se enfrentarían no solo a lo que habían escondido, sino a su propia identidad oculta. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a su verdad? La pregunta resonaba insistentemente mientras el aire cargado de tensión se tornaba cada vez más denso, preparándolos para un desenlace irrevocable. La voz de la madre de Pedro cortó el aire como un cuchillo, rompiendo la tensión acumulada en la habitación. Alejandro sintió que cada palabra que pronunciara podría desencadenar una tormenta emocional que llevaría consigo sus miedos y esperanzas. La revelación parecía estar empujando a todos hacia la orilla de un abismo, donde el pasado chocaba contra la frágil realidad presente. Lo que voy a contarte sobre tus padres, sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo cambiará tu vida, sino que también redefine lo que somos como familia. Alejandro asintió, incapaz de articular una respuesta. Su mente giraba en círculos, luchando por encontrar una dirección en medio de la confusión. Sentía que las bases de su identidad se tambaleaban, y mientras se dejaba llevar por las palabras de la madre de Pedro, un reflejo de su propia vida emergió de lo más profundo. La historia que siguió estuvo llena de vacíos, secretos enterrados y decisiones que nunca debieron haberse tomado. Alejandro escuchaba con atención, cada palabra penetrando su mente como una sonda en busca de verdades ocultas. Descubrió que la historia de su familia estaba entrelazada con la de Pedro de una manera que nunca había imaginado. Eran piezas de un rompecabezas emocional que, al unirse, revelaban un panorama más amplio que el que se había atrevido a imaginar. Tus padres hicieron elecciones, decisiones que creyeron que te protegerían, continuó ella, mientras sus lágrimas también hablaban de su propia carga emocional. Pero lo que hicieron fue erigir muros en lugar de puentes. Te escondían más que verdades, ocultaban tu derecho a conocer quién eres realmente. Mientras la madre de Pedro hablaba, Alejandro se dio cuenta de que se encontraba en un cruce de caminos. En lugar de sentirse abrumado, ese fuego interno que previamente había comenzado a arder ahora se amplificaba. Este fue el momento que había estado esperando, la oportunidad de vivir su vida con plena auténtica libertad. ¿Debería aceptar los secretos de su propia familia o rebelarse contra ellos? Chad siente una necesidad profunda de tomarse en serio esa transformación. Se vio a sí mismo en cada elección que sus padres habían hecho. Ellos habían dejado atrás partes de su historia para protegerlo, sí, pero ahora, se daba cuenta, habían sacrificado su propia verdad. Esa revelación lo llevó al borde de una decisión crucial. Permitió que el miedo lo mantuviera cautivo en el silencio, o haría frente a la verdad y se liberaría de las cadenas invisibles que lo ataban a un pasado que no lo definía. Esa lucha interna se convirtió en un grito de liberación. Sentía que estaba preparado, que podía enfrentar el desasosiego que venía con la verdad. Con una voz más firme que nunca, interrumpió el relato de la madre de Pedro. Ya no quiero vivir en la sombra de decisiones que no son mías. Quiero saber, quiero entender y quiero decidir por mí mismo, proclamó, desafiando no solo a los otros presentes, sino también a la imagen que había tenido de sí mismo por tanto tiempo. La madre de Pedro lo miró, su sorpresa era considerada en la gravedad del momento. Pero la llama de determinación brillaba en los ojos de Alejandro, un incendio interno que había sido encendido por la revelación que acababa de recibir. Sabía que cada paso que tomara seguiría siendo un baluarte hacia su autodefinición. Sin embargo,
justo cuando comenzaba a sentir un pequeño destello de control sobre su vida, la madre de Pedro pronunció una frase que lo hizo congelarse. Hay algo más que no he compartido, algo que, de salir a la luz, podría cambiar tus decisiones radicalmente. En ese instante, el corazón de Alejandro se detuvo, y comprendió que su camino hacia el descubrimiento apenas comenzaba. ¿Qué otras verdades quedarían por revelar, y cómo moldearían su identidad en el proceso? La posibilidad de enfrentar un nuevo giro inesperado de los acontecimientos lo llenó de ansiedad y expectativa. La respuesta estaba a punto de darse, y en un giro de eventos, todo lo que pensaba saber sobre sí mismo podría cambiar para siempre. ¿Sería capaz de enfrentar las verdades que se avecinaban, o caerían sobre él como un devastador torrente? La urgencia de alar el hilo de su destino lo impulsó hacia adelante. La revelación de la madre de Pedro fue un punto de quiebre. Alejandro sintió que el aire se había vuelto espeso, casi denso. Todo lo que había estado construyendo, cada pequeño paso hacia la autenticidad, amenazaba con desmoronarse con la simple mención de ese algo más. La incertidumbre lo consumía, pero en el fondo de su ser, había un rayo de determinación que no lo dejaría caer. Estaba listo para enfrentar cualquier verdad. Estamos escuchando, dijo Pedro, con voz firme, intentando mantener el equilibrio emocional de la situación. La madre de Pedro los observó, sus ojos reflejaban temor, pero también una profunda urgencia de compartir, de limpiar su conciencia. No es fácil para mí, comenzó ella con un susurro, pero hay verdades que he mantenido calladas. Tu padre y yo, al principio de nuestra relación, estábamos involucrados en un círculo que ocultó muchas cosas. Muchas de estas decisiones estaban vinculadas a cuestiones de traiciones y secretos no contados. Alejandro sintió que sus latidos se aceleraban. Este no era solo un instante de confesión, era un posible colapso de todo lo que había entendido sobre su historia familiar. La madre continuó, relatando un amor prohibido que surgió entre sus padres, una relación profunda que había estado teñida por secretos. El entrelazamiento de sus vidas conllevaba decisiones que afectaron no solo sus trayectorias sino también las de sus hijos. Fue un relato desgarrador, lleno de culpa y arrepentimiento, que resonaba como un eco de la búsqueda personal de Alejandro. Alejandro escuchaba cada palabra, todas las piezas del rompecabezas de su historia empezaban a encajar en su mente. En ese momento, la verdad se tornó liberadora. Se dio cuenta de que, aunque su pasado estuvo lleno de sombras, tenía el poder de decidir cómo seguir adelante. Comprendió que la carga de su historia no lo definía, era él quien tenía la autoridad sobre su vida y su destino. Es momento de dejar atrás los secretos, dijo con firmeza, sintiendo la necesidad de liberarse de aquellos años de carga emocional. No puedo permitir que los errores del pasado sigan dictando mi futuro. Necesito reconstruir mi vida a partir de la verdad, y eso incluye abrazar lo que soy realmente. Un silencio pesado siguió a sus palabras, pero en ese mismo espacio, la tensión empezó a disiparse. Alejandro sintió una creciente sensación de confianza, una seguridad en su identidad que antes había estado ausente. No solo se trataba de desenterrar secretos familiares, se trataba de la emancipación de su propia esencia. Este es el momento en que nuestras historias convergen y nos redefinimos, añadió. Al mirar a Pedro, vio en él la misma determinación. Estaban juntos en esto, listos para enfrentar las secuelas que sobrevendrían. El futuro quizás era incierto, pero ellos tenían el poder de forjar una nueva senda, una que se basara en la autenticidad y la conexión. La madre de Pedro asentía lentamente, como si por fin estuviera comprendiendo la magnitud de lo que estaba en juego. Tienen razón, pero hace falta un último paso, dijo mientras su voz temblaba. Era el momento de compartir el secreto final, el que podría cambiar el rumbo de la familia para siempre. Tu madre, empezó, su voz quebrándose. Tu madre no solamente fue un amor de juventud. Ella, el día que la conocí ella quedó embarazada. La revelación pendía en el aire,
pesando como una montaña. La vida de Alejandro se detuvo. Todo lo que había creído hasta entonces temblaba en sus cimientos. Eso significa que, logró decir. Su mente se llenó de posibilidades. Pedro miró a su madre con incredulidad. Era un torbellino de emociones, y en su tensión se podía sentir la compasión en todo su ser. Este nuevo entramado de historias familiares generaba una conexión que jamás habrían imaginado. La madre de Pedro continuó, no sabía que era posible, creía que era solo un rumor. Sin embargo, hay más. Tus padres decidieron separarse deudas a esta situación, intentando protegerte de una verdad que los obligaría a enfrentar su propia fragilidad. Alejandro sintió como un radical cambio se apoderó de su mente. Esto no solo lo afectaría a él, sino que podría volver a moldear el entorno familiar. Era una oportunidad de sanar, de enfrentar lo que había sido ocultado, y alimentar la conexión que había estado anhelando por tanto tiempo. El camino hacia adelante no sería sencillo, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía prometedor. Pedro lo miró, sus ojos cargados de emociones. ¿Estás listo para enfrentarlo, para crear nuestra nueva historia?, preguntó. Alejandro sonrió con una renovada confianza, consciente de que cada paso que tomara hacia la verdad era un paso hacia la libertad. La oportunidad de reescribir su narrativa estaba ante él, y estaba preparado para tomarla. No solo por sí mismo, sino también por las historias de aquellos a quienes amaba. Este viaje no solo era sobre ellos, se trataba de la armonía que podían construir en lugar de los conflictos. Era el momento de transformar su historia, de dejar atrás la pesada carga de los secretos. Estoy listo, respondió Alejandro, y con esa afirmación, ambos se lanzaron al abismo de lo desconocido, contemplando el vasto horizonte de posibilidades que se abrían a su paso. La transformación personal estaba en marcha, y había una claridad inigualable en su interior. Al salir de la casa, el aire era diferente, revitalizante. Los secretos se habían iluminado en un nuevo contexto, y ahora sentían que la conexión mutua se había fortalecido. Con cada paso, la confianza sólida se anidaba en sus corazones, y la satisfacción de abrazar su verdad resplandecía como un faro. Alejandro había aceptado no solo el legado que arrastraba, sino que decidía escribir su propia narrativa. Las viejas heridas empezaban a cerrar y el camino hacia adelante prometía ser uno de redención, amor y, sobre todo, autenticidad. La vida se mostraba como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de sus verdades. No esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse ahora mismo a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estos relatos de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y su participación es crucial para el futuro del canal. Gracias por ser parte de esta historia.